Les recordamos, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó por 17 votos a favor, 3 en contra y una abstención la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera, el REINFO, esto hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta la entrada en vigor o la denominada Ley MAPE y su reglamento o lo que ocurra primero. Vamos a hablar sobre todo de este tema con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Hay otros temas, por supuesto, vinculados a lo que es la seguridad en nuestro país, porque cuando hemos hablado de minería ilegal, sobre todo, hemos hablado de corrupción en determinadas zonas de nuestro país y hemos hablado incluso de la importancia, esto lo han señalado sobre todo las personas que están en las comunidades aledañas a las zonas afectadas, de una rotación constante, por ejemplo, de miembros de la Policía Nacional y del Ejército para que no se vean envueltos en esta corrupción. Ex viceministro Valdés, bienvenido a RPP, muy buenos días. Muy buenos días. Sobre lo último que señalaba, que es un reporte o un pedido, digamos, constante de parte de las comunidades que están cercanas a las zonas afectadas por minería ilegal, ¿qué tan constante, por ejemplo, debería ser la rotación para que efectivamente los miembros de nuestras Fuerzas Armadas no se vean, por decirlo de alguna manera, contaminados por lo que existe en esa zona, que es minería ilegal? Lo ideal sería que fuera sumamente frecuente. Eso es lo que sería lo conveniente, pero no siempre es posible. Hay que tener en cuenta que en las comunidades alejadas la explotación de la minería de manera ilegal la hacen en cursos de río, que está absolutamente prohibida. Y ahí la principal fuerza para luchar contra la minería ilegal es la Marina de Guerra. Hay que tener en cuenta que la policía actúa a 100 metros de la ribera del río. Por lo tanto, eso es un campo de la Marina de Guerra y la verdad es que la preparación de la Marina de Guerra y su accionar en ese sentido ha sido hasta ahora muy débil y muy limitada. Claro. Don Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Con lo ocurrido ayer en el Congreso de la República, ya se había advertido de parte de algunos sectores mineros, sobre todo, de la inconveniencia, de lo negativo de ampliar el REINFO hasta el 2027, porque podría esto generar una promoción de actividades ilegales en la propia minería y labor de organizaciones criminales. ¿Cuál es su opinión respecto a lo decidido ayer y qué consecuencias podría traer? Bueno, en primer lugar, duele y sorprende la contradicción de los grupos políticos. 17 organizaciones, congresistas han votado por esto, están prácticamente todos los grupos políticos. Y ellos habían en otro momento manifestado su convicción de no prolongar ya el REINFO, conscientes del daño que esto genera al medio ambiente por su enganche con las economías criminales y las organizaciones criminales de toda la Haya. Entonces, esa es la primera reacción que tengo, es la decepción por la inmadurez de los grupos políticos que realmente son muy inconsistentes e incoherentes. ¿Usted cree que eso es inmadurez o aprovechamiento político? Bueno, y ahí viene el tema. Yo me pregunto por qué. Y cuando yo tengo delante en pocos meses un proceso electoral, la respuesta surge de manera inmediata. Es decir, aquí hay un aprovechamiento político, usando sus términos, para poder captar, en primer lugar, este gran bolsón electoral, que yo lo calculo en toda la cadena productiva de no menos de 1 millón de votantes. Y a su vez también para poder acercarse, y esto es una hipótesis que ya se ha medianamente corroborado en meses pasados, de acercarse a los bolsones también económicos que trae la economía ilícita, ¿no? De la claro, ilegal. Por eso, entonces, su idea es como que los mineros saben, son conscientes que son un buen bolsón electoral para las elecciones generales de 2026, ¿o estaríamos hablando de minería ilegal financiando partidos políticos? Ambas cosas. Son absolutamente conscientes, y no solamente los mineros ilegales, es toda la cadena productiva. Me refiero a quienes venden maquinaria, a quienes dan seguridad, a quienes se lucran con la explotación sexual y los prostibares, a quienes dan los servicios de alojamiento, a los que acopian, a los que comercializan, a los que transportan. O sea, la cadena es enorme. Por eso yo digo, no solamente son los mineros, es todo el circuito económico en torno a esta minería ilegal. Y esto es lo serio. Claro. Bueno, esperemos a ver qué pasa en el Pleno. Ahora, don Ricardo, respecto a este dictamen aprobado, pero quería también abordar con usted el tema de la inseguridad. Dos preguntas muy concretas le pido. En primer lugar, ¿se justifica
que se prolongue el estado de emergencia en Lima y Callao? Y en segundo término, ¿es creíble la versión del presidente Gerí en el sentido de que se han detenido las extorsiones en el país? A ver, para poder evaluar lo segundo, si se han detenido, deberíamos tener también una acción que es la que he recomendado al actual gobierno de una mayor transparencia en el acceso a la información de las denuncias y de las capturas, que esto ha sido restringido hace unos 4 meses aproximadamente. Lo que da cuenta en todo caso la información de la que disponemos es que no ha seguido creciendo en estos últimos 30 días el caudal de denuncias. Sin embargo, lo más serio es que nos encontramos en un pico importante de incremento de asesinatos y de denuncias por extorsión, y estos aparentemente se mantienen ahí, pero nada hace, digamos, prever que esto vaya a disminuir, y es posible que la curva siga ascendiendo en la medida que, y aquí respondo la primera, los resultados del estado de emergencia son muy débiles porque no están atacando el problema central, que es la extorsión. Estamos conversando con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, y justamente si estamos hablando que la curva que va creciendo son casos de extorsión, el hecho de que, por ejemplo, ahora se hable de un plan estratégico 50-50 para, sobre todo, proteger al transporte público, a los dueños de empresas, a los conductores, a los cobradores, y decir que la estrategia es 50% de policías que van a estar efectivamente en la calle con uniforme y otro 50% que va a estar de civil en las unidades, ¿es una estrategia válida desde su punto de vista para casos de extorsión? La verdad es que he quedado sorprendido con las declaraciones del ministro. No se entiende qué es lo que quiere decir. Si es que esto va a estar relacionado al cuidado específico de los buses o de los paraderos, de todos los paraderos y los de cientos de kilómetros de las múltiples rutas que hay en Lima y en el Callao, me parece absurdo. Tenemos más de 22.000 vehículos formalmente inscritos en la ATU, en Lima y Callao, sin contar los informales. Policías en todo Lima y Callao son 42.000. Estos trabajan, algunos de ellos 24/24 y otros en regímenes laborales distintos. Y acá poco importa si están vestidos de civil o no. Lo que importa es qué capacidad de reacción tienen. Claro. ¿Acaso tienen radios para comunicarse en caso que vean a un hecho delictivo o a una probabilidad? No lo tienen. Tienen que usar su propio celular. Entonces, la verdad es que toda la sugerencia hecha por el ministro me parece un poco absurda. Don Ricardo, una precisión, por favor. Entonces, con lo que le había preguntado, ¿se justifica para usted que se amplíe el estado de emergencia o no? No, lo que se justificaría es en realidad una mayor acción contra la extorsión que implica trabajar toda la información que posee la policía, invirtiendo en Big Data para tener un recorrido de lo que estas 70.000 denuncias acumuladas por la policía nos pueden orientar en los diferentes tipos de extorsión, que son más de 7, en las diferentes modalidades, saber qué números de celulares se repiten para extorsionar, qué cuentas bancarias se repiten donde se recibe la extorsión, y eso solamente se puede modelar en primer lugar con Big Data e inteligencia artificial. Muy bien. Después viene todo el proceso de investigación y de acción. Don Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, gracias por conversar con nosotros en la rotativa del aire. Muy buenos días, tenga usted.